Bien, buenos días, jóvenes dominguinos. Esta semana nos encontramos para continuar con el trabajo académico que concierne a una nueva sesión. Tenemos ahí en nuestra primera pantalla nuestra pizarra virtual. Nuestra pizarra virtual. De hecho que sí. ¿Ya? ¿Qué tenemos para esta semana? ¿Qué tenemos para esta semana? Miren, tenemos ciertos elementos químicos que están ubicados en nuestra pizarra virtual, pero vamos a ir trabajando en qué medida estos elementos químicos, como el calcio, como el oro, como el hierro, como el cobre, como el potasio, como el estaño, como el antimonio, y todos los elementos químicos que tenemos en nuestra pizarra virtual se van a ir ordenando, se van a ir acomodando en un instrumento que ha sido dejado por nuestros hombres químicos para poderlos ir trabajando, ¿cierto? Muy bien, ¿en dónde vamos a irlo descubriendo? Vamos a ir descubriendo cómo estos elementos químicos, claro, que son metales, que son no metales, que son gases nobles, todos esos elementos químicos han sido distribuidos de manera muy ordenada en ciertos instrumentos que se han ido dejando por los químicos anteriores hasta lo de hoy día, ya hasta lo que tenemos hoy en día. Muy bien, miren, aquí, ¿qué tenemos acá? Empezamos mucho con nuestras participaciones. Siempre el chat está abierto, joven. Siempre el chat está abierto para que usted pueda opinar. Tenemos acá, mire, la imagen 1, nuestra primera imagen. Y esta primera imagen usted puede observar. De hecho, entonces eso nos manda a una primera interrogante. ¿Qué creen ustedes que representarán estas imágenes? ¿Qué serán esas imágenes? Metales, muy bien, son metales conocidos como minerales, ¿cierto? El oro, la plata, el cobre, muy bien, excelente, y son muy apreciados en estos tiempos, ¿no? Los minerales que le dan a los países que contienen estos recursos mineros, mucha posibilidad económica. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos, miren, la imagen número 2. La imagen número 2. Tenemos dos imágenes y eso me envía a otra pregunta. ¿Cómo se denominan? ¿Cómo se denominan lo que ustedes observan en esta parte de acá? Elementos. Excelente respuesta. Son elementos químicos. Claramente ya lo tenemos aquí, ¿cierto? Elementos químicos. Elementos químicos. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Lo que vemos en este lado. Ahí. En la número 3. ¿Qué son estos de acá? Son símbolos, excelente. Miren, en un inicio, cuando empezó el estudio de la química a través de la investigación de los elementos químicos, se representaba con símbolos. El símbolo no tenía fórmula. Los símbolos químicos eran figuras antiguas, ¿cierto? Miren cómo era la figura de la plata, cómo era la figura del arsénico, del platino, del oro, el cobre, el antimonio. Miren, cada uno tenía un símbolo. Eso era para poder identificar los símbolos químicos en un inicio de la investigación química. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos acá la pregunta número 4. ¿Dónde los encontramos a estos elementos químicos? ¿Dónde creen ustedes? Excelente. Lo encontramos en una tabla periódica. Eso es lo que vamos a trabajar hoy día. Lo encontramos organizados en una tabla periódica, que de hecho que ustedes saben muy bien que los elementos químicos no siempre lo hemos tenido a todos como lo tenemos ahora. Ha sido un proceso de investigación de los químicos desde un inicio, inclusive antes de los tiempos de Cristo. Ya ha habido investigaciones sobre lo que significa la posibilidad de la existencia de elementos químicos. Recuerden bien que el primer elemento químico que aparece en nuestro universo es el hidrógeno, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Muy buena respuesta, lo vamos a encontrar en la tabla periódica. En la tabla, ¿y qué será la tabla periódica? Claramente me dice acá. ¿Y qué será la tabla periódica? Dice que en la tabla periódica de los elementos químicos es aquel instrumento que clasifica, acuérdense bien, clasifica, organiza y distribuye a todos los elementos químicos, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué criterio tiene esa tabla periódica?
cómo los ubica dentro de esos recuadros. No es que sea porque sí, hay ciertos criterios que se tienen en cuenta o que han tenido en cuenta los químicos que han dejado como herencia sus tablas periódicas para poderlos clasificar en orden, de acuerdo a la masa, al número atómico, muy bien, excelente, a sus propiedades, claro, como lo dice acá. ¿Propiedades en qué sentido? Si son metales, si son no metales, si son ligeros, si son gases, qué número de electrones tiene, una serie de propiedades y características que tiene cada elemento químico. Evidentemente va a coincidir con otro elemento químico, por eso se organizan en filas horizontales o verticales, ¿cierto? Los agrupan por eso, en elementos. ¿Qué más tenemos? Miren, ¿eh? Aquí tenemos 3 elementos químicos muy conocidos. Este es el famoso hidrógeno. ¿Qué más tenemos acá? Este es el famoso, ¿cómo se llama este elemento químico? El famoso carbono. Este es lo que todo el mundo desea, el oro, ¿cierto? Pero usted sabe muy bien que ellos tienen estructuras internas, ¿cierto? Tienen estructura interna. Tiene una estructura interna que nosotros ya lo hemos venido investigando a través de los modelos del átomo, a través de los modelos del átomo, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Los juegos, ¿cierto? Miren, acá también tenemos el símbolo de la O representa un nuevo elemento químico. El símbolo de la O representa un nuevo elemento. El símbolo de la Fe es otro elemento. El símbolo de la S y la I a otro elemento. Cada uno de ellos son elementos químicos, ¿cierto? Con ciertas características que están bien ubicadas. Acuérdense, nosotros habíamos hablado ya de la estructura del núcleo del átomo, en donde, por ejemplo, en el caso del hierro, es el símbolo, ¿cierto? El número 56, ¿a qué corresponde? El número 26, ¿a qué corresponde? El número 56, ¿qué será del hierro? El número 56 es su A, ¿cierto? Su masa atómica. El número 26, ¿qué será? Número 26, su Z, muy bien, su número atómico. Y acuérdense que aquí va la letra N, ¿no? El número de neutrones. El número de neutrones. ¿Cuántos neutrones tendrá? ¿Cuántos neutrones tendrá hierro de acuerdo a estos datos? ¿Cuántos neutrones? 56 es su masa, 26 es su número atómico y N es la diferencia de los dos. Muy bien, excelente. 30, claro, 30, ¿no? Muy bien. Igualito tenemos acá, mírenme. Silicio tiene de A tiene 28, de Z tiene 14. ¿Cuántos neutrones tendrá silicio? Excelente. ¿Ves? ¿Se da cuenta? Esos datos nos sirven porque ya lo hemos aprendido. Ya lo hemos aprendido. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué más tenemos acá? Miren, ¿ah? Cómo ha ido evolucionando nuestras tablas periódicas. Cómo es que se ha ido apareciendo en el tiempo. Por eso tenemos acá la evolución de la tabla periódica. No es que ha sido siempre así. No es que ha sido siempre así. ¿Ya? El número de electrones tiene que ver mucho con el número de protones y el número de protones tiene que ver mucho ¿con qué? Con el número atómico. La Z es igual que protones. ¿Cuándo varía el número de electrones? Cuando no es un átomo neutro. No es un átomo neutro. Por ejemplo, cuando tú observas una X y aquí observas, por ejemplo, 40 y aquí observas 20 y aquí, por ejemplo, aquí observas más 2. Más 2. Por ejemplo, ustedes saben que esto es Z, ¿cierto? Z es igual que protones, pero no va a ser igual que electrones. Profesor, ¿por qué no va a ser igual que electrones? ¿Por qué? Porque aquí hay un más 2. Y ustedes saben, cuando hay un más 2 en la parte superior, ¿qué va a pasar con este 20? ¿Se resta o se suma? Claro, se resta. Entonces, ya no va a haber 20 electrones, sino 18 electrones. Muy bien. Excelente los niños que están participando. Bien, regresamos a nuestra sesión del día de hoy. Evolución de la tabla periódica. ¿Qué tenemos como evolución, jóvenes?
Tenemos, por ejemplo, acá la tabla de John Dobereiner o las triadas de Dobereiner. Muy conocidas las triadas de Dobereiner. ¿En qué año? 1829. Clasificó algunos elementos en bloques de 3. En bloques de 3. Por eso le llamó las triadas de Dobereiner. Muy conocidas como las triadas de Dobereiner. ¿Basadas en qué, joven? ¿En qué basaba? Porque hay que recordar que los elementos químicos son clasificados de acuerdo a ciertas características o propiedades que tienen estos elementos. John Dobereiner los clasificó considerando ¿qué cosa? Su masa. Ahí está. En grupo de 3, pero basándose en su masa. Y para eso nos deja una relativa fórmula donde, por ejemplo, dice el peso atómico, que es la masa, el peso atómico del elemento B es igual a la suma de A más B sobre 2. Fórmula. Más en la práctica, ¿qué me indica eso? Por ejemplo, acá. En la práctica, ¿qué me indica eso? Mi primera triada, según Dobereiner, es, ¿quién es este señor de acá? ¿Qué elemento químico es? Muy bien. Litio tiene una masa. Peso atómico es. Litio tiene una masa de 7. ¿Quién es litio? Litio es A, ¿cierto? Litio es A. ¿No? Potasio. Potasio tiene una masa. Potasio es C. Potasio es C. Para Dobereiner, el potasio es C. Entonces, el peso atómico de B, ¿quién es B? B es este señor. B es sodio. Muy bien. ¿Cómo saca Dobereiner el peso atómico de sodio? Aplicando esta fórmula, ¿no? Entonces Dobereiner dice que el peso atómico del elemento B es relativamente igual a la suma de las masas atómicas laterales entre 2. Bien, esa es la esto. Y sale 23. ¿Por qué? Porque el litio es 7 más 39. 7 más 39. ¿Cuánto es 7 más 39? Ustedes que son matemáticos. ¿Cuánto es? 46, ¿cierto? 46. 46 entre 2 es igual a 23. ¿Qué es lo que tenemos acá? Eso es lo que más o menos nos deja como herencia. ¿Quién? Dobereiner. Por eso plantea sus triadas. Pero también me deja una segunda triada. Calcio es la A, ¿cierto? Bario, ¿quién es? ¿Qué letra le corresponde a bario? Bario es la letra C, excelente. Y estroncio es la letra B. Muy bien, si sumo este con ese, ¿cuánto me va a dar? 177, ¿cierto? 177. 177 entre 2, 177 entre 2, ¿me sale cuánto? 88. 88. Y 88 está muy cerca a 87, por menos de 1, porque sale 88.5, el otro es 87.6, entonces hay un margen mínimo, entonces eso es lo que confirma Dobereiner, ¿ya? Las triadas de Dobereiner, acuérdense bien. ¿Qué más tenemos acá? La tercera triada, y justo le hemos puesto del color de este elemento, miren. Este elemento es muy útil en la desinfección, en la limpieza. El cloro, muy bien, es un no metal. Por lo tanto, es un anión. ¿Quién es este señor de acá? Es el bromo, es otro no metal. Muy bien. Y este otro señor es el yodo, es otro. Los tres son no metales, los tres son aniones. Muy bien, los tres son aniones, ¿ya? Y si aplicamos la fórmula que deja Dobereiner, entonces el cloro es A, el bromo es B y el yodo es C, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que sumar? Tengo que sumar
el peso atómico de A más C y lo tengo que dividir en 2. ¿Cuánto es 35,5? 162, ¿cierto? 162.5 sobre 2, ¿cuánto me sale? 162 sobre 2, 80. 80, ¿cierto? 80. Y coincide mucho con el peso atómico de bromo. Esas son las triadas que nos deja John Dobereiner. Muy bien. Claro, conciso y exacto lo que nos deja John Dobereiner. Y está basado de acuerdo a las características propias de la masa del átomo. Acuérdense bien, porque el átomo tiene masa atómica, número atómico, ¿cierto? Muy bien, continuamos. Continuamos acá. ¿Qué más tenemos por acá? De hecho, que dejamos un poco a Dobereiner y nos vamos con el siguiente. Dice Johann Alexander Reina Newlands, muy conocido Newlands, ¿cierto? Dice, es inglés, además propone la ley de las octavas, Newland, su ley de las octavas, que señala que cada 8 elementos químicos encuentran propiedades similares. ¿Qué significa? Que de el 1 hasta el elemento 8, el 1 con el número 8 tienen propiedades muy similares, ya ahorita lo vamos a ver, muy similares, por eso dice propiedades similares, ¿cierto? ¿En qué año? 1863, 1863. No se olvide que se llaman las octavas de Newland, las octavas de Newland. ¿Qué plantea Newland? Lo que dice en su entrada inicial, ¿cierto? Dice, por ejemplo, ¿no? El litio, acá hay 7 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cierto? Él dice que el octavo elemento es el que tiene propiedades similares al primero. Si este es el 1 y este es el 7, el octavo elemento está aquí. 1, 2, 3, este es el octavo elemento. Sodio. El sodio tiene características muy similares al litio, Y ahora nosotros observamos qué cosa, que cuando ubicamos nuestra tabla periódica, vamos a encontrar ¿a quién? Al sodio, vamos a encontrar al sodio debajo de quién? Debajo del litio, ¿cierto? Lo vamos a encontrar debajo del litio. Por alguna razón está debajo del litio. ¿Por qué? Porque tienen propiedades muy similares. El litio, ¿qué número atómico tiene? ¿Qué número atómico tiene? ¿Ya? Bien, vamos a ver. ¿Ya? ¿Qué más? Este es el número 8. El sodio es muy similar al litio, pero el sodio sería el número 1 para otro. Miren, ¿eh? Para el otro. Aquí. Miren, ¿eh? Si este sodio es el 1, el 9, 2, 3, 4, 5, 6, aquí está el 8 nuevamente. Significa que el potasio tiene propiedades muy similares al sodio y al litio. ¿Me entiende? Esta columna de acá son los octavos. Por eso se llaman las octavas de Newland. El elemento octavo tiene propiedades muy similares al número 1. Bien. Vamos a continuar acá. ¿Qué más tenemos? Ya pasamos las octavas de Newland. Acuérdense bien, hemos trabajado las triades de Dobereiner, grupos de 3, de acuerdo a su masa atómica, las octavas de Newland, de acuerdo también a su masa atómica, y llegamos a la tabla periódica de Dmitri Mendeleev, el ruso, Dmitri Mendeleev. ¿Qué tiene Dmitri Mendeleev? 1869 presentó su célebre tabla periódica, 1869. 1869 dejó como evidencia su nueva tabla periódica. Ahí. Claro, él es ruso, pero lo presentó evidentemente en Alemania, ¿no? En Alemania. ¿Qué dice? En ese momento, cuando Dmitri Mendeleev presenta su tabla periódica al mundo, él conocía la existencia, o se conocía la existencia,
de 63 elementos químicos. 63 de los que hay ahora, más de 113, ¿no? Más de 113. Miren, ¿no? Él es el gran Dmitri Ivanovich Mendeleev. Dmitri Ivanovich Mendeleev, el que nos dejó como herencia la tabla periódica y que hasta ahora es una base importante para la tabla periódica moderna que tenemos hoy en día. La tabla periódica moderna ha basado mucho su clasificación de los elementos químicos en la tabla de Dmitri Mendeleev. ¿Qué más nos dice Dmitri Mendeleev con su tabla periódica? ¿Qué más nos enseña él? Nos enseña qué cosa. Aquí. Tenía criterios para clasificarlos. Ciertos criterios que él consideraba muy importantes en el momento de ubicar los 63 elementos químicos en una tabla que él consideraba. ¿Qué criterios eran? Por ejemplo, el peso atómico. Basada su clasificación en el peso atómico, en forma creciente. En forma creciente. Los elementos se clasificaban de izquierda a derecha, o sea, de aquí para acá, de izquierda a derecha, siguiendo una línea horizontales, los que ahora conocemos aquí, ahora lo conocemos como ¿qué? Como periodos. Estos son los que ahora son los periodos de la tabla periódica. Ahora son los famosos periodos, ¿ya? En forma creciente, de acuerdo a su masa, siguiendo una línea horizontal de izquierda a derecha. Acuérdense bien, ese es su primer criterio que él utilizó. ¿Qué más utilizó como criterio? La similitud entre las propiedades de los elementos químicos, la similitud entre las propiedades, ¿ya? En qué número terminaba su configuración electrónica, etcétera, etcétera. Dice, los elementos que tenían propiedades similares, como por ejemplo la valencia. ¿Qué significa valencia, joven? Valencia son electrones libres que están en su última nivel o su nivel de un elemento químico. Su último nivel. Por ejemplo, miren, ¿ah? Por ejemplo, vamos a suponer que yo digo litio. Litio tiene 3, ¿cierto? 3. Si yo lo configuro de acuerdo al Sarrus, que lo hemos hecho ya, va a ser 1s2, ¿cierto? Y 2s, ¿cuánto le falta aquí? ¿Cuánto les falta? ¿Cuántos electrones le falta para llegar al número 3? Si solamente tiene 3, muy bien, 1. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que el litio tiene un electrón de valencia, 1 aquí, 1. Vamos a suponer con el magnesio. El magnesio tiene de número atómico 12. Y si yo configuro al magnesio, voy a colocar 1s2, 2s2, hasta ahí voy 4, ¿cierto? ¿Qué más sigue? Acuérdense, hagan memoria. ¿Qué más sigue? 2s2, de acuerdo a la configuración del Sarrus. Sigue 2p, ¿cuánto? Tengo que llegar a 12. A ver, van 2 aquí. 2 más 2 son 4. ¿Cuánto es la capacidad de la P? Es 6. 6. Voy aquí. 6, 10. Me faltan 2. Entonces voy 3s2. ¿Cierto? Eso significa que el magnesio, ¿cuántos electrones tiene en su último nivel? Miren. ¿Cuántos electrones tiene en su último nivel? 2. Por eso es que su valencia es 2. Su valencia es 2. 2 electrones tiene. ¿Está bien? Eso es lo que nos deja él. ¿Ya? Eso es lo que nos deja Dmitri Mendeleev con sus propiedades. Pero todavía no terminamos con él. Donde decíamos que, por ejemplo, Dmitri Mendeleev consideraba dentro de los criterios de poder clasificar a los elementos, uno que era la valencia del elemento químico, y los colocaba en columnas verticales. Columnas verticales es en esta dirección, hacia abajo, ¿cierto? Hacia abajo. ¿Y a qué le llamamos ahora? Ahora le llamamos a esto, le llamamos grupos.
Grupos. Ahora se le conoce como grupos o también le llaman familias. Grupos o familias. Ahora, cuando estudiamos la tabla periódica actual, lo conocemos como familia. ¿Se da cuenta cómo utilizamos? Pero siempre considerando el peso atómico. Siempre considerando el peso atómico. Aquí tenemos la tabla periódica dejada por Dmitri Mendeleev. Miren, Dmitri Mendeleev. Aquí está claramente los elementos ubicados en filas horizontales, filas horizontales, filas horizontales y en grupos verticales. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5 y todos ellos, si hablamos de grupo, todos estos elementos que están en el mismo grupo, es decir, en el 1, tienen ciertas características que lo asocian, que lo asimilan, por eso están ubicados en la misma columna. Igual aquellos que están ubicados en filas ahí también tienen ciertas características propias que lo juntan, que lo unen, ¿está bien? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos la tabla de Henry Moseley, la tabla de Henry Moseley, uno de los químicos en donde nos ha trabajado mucho la tabla periódica moderna, la tabla periódica actual. ¿Qué dice este señor? Henry Moseley. ¿Qué año? Miren, ¿eh? 1913 ya. 1913. Planteó la ley periódica. La ley periódica, donde consideraba algo muy importante que no había sido tocado antes. Si bien es cierto, todos los químicos que dejaron su tabla periódica consideraban como criterio fundamental su masa. En el caso de Henry Moseley, no. Él utilizó, ¿qué cosa? La ley periódica que estaba en función a su número atómico, a la Z, en forma sistemática de acuerdo a su carga nuclear, es decir, su carga de número atómico. ¿Qué más consideraba él? Dice, todos los elementos químicos tienen propiedades físicas y tienen propiedades químicas, ¿ya? Y eso va a ir de acuerdo a un orden creciente, considerando evidentemente su número atómico, que es la letra Z. ¿Qué nos deja como evidencia para esto la tabla periódica moderna? La ley periódica. La ley periódica considera, ya lo hemos dicho ya, su número atómico, considera su número atómico en forma creciente y sistemática, el número atómico en forma creciente y sistemática, lo que considera o lo que necesita es ubicarlos en forma horizontal. Ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ir viendo acá, cómo los va distribuyendo Henry Moseley a los elementos en forma creciente, ¿ya? En forma creciente. Aquí tenemos, ¿qué cosa? Henry Moseley y su imagen de una tabla. En forma creciente, de acuerdo a su número atómico, de acuerdo a su número atómico. ¿Qué número sería este de acá? Y nosotros lo conocemos, este señor de acá es el hidrógeno, ¿cierto? Y su número atómico es 1. En forma horizontal, si me dicen en forma horizontal, me tengo que venir hasta acá, ¿cierto? ¿Qué número sería este de aquí? ¿Qué número le toca? Número 2. Este señor es el helio, ¿cierto? Como ya no hay más aquí, tengo que bajar al otro extremo. ¿Qué número sería aquí? El litio. ¿Qué número le correspondería al litio? 3. ¿Qué número le correspondería al berilio? 4. Y así, miren. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya no hay más acá, así es que bajamos en este lado. ¿Qué número le corresponde al fósforo? ¿Qué número le corresponde a este fósforo que tenemos acá? A ver, ¿qué número le corresponde al fósforo? Si estoy llevando el número 15. Muy bien, número 15. Excelente, número 15. Si llevo esa misma temática, entonces el azufre es 16. ¿Cierto? El cloro es 17. El argón es 18. Bien, ¿el calcio qué número sería? Calcio muy bien, 20. Excelente, 20. ¿Qué número sería el bromo que está acá?
¿Qué número sería el bromo? Número atómico, de acuerdo a Henry Moseley, 35. Muy bien, Sachiko, 35. 35. Y así, si este es 35, Critón es 36, ya no hay más acá. Rubidio es 37, ¿cierto? Estroncio es 38. Itrio es 39. Circonio es 40. Y en ese orden, de acuerdo al criterio de Henry Moseley, se utiliza el número atómico en orden creciente, en forma horizontal, colocamos acá, en forma horizontal para ubicar los diferentes valores o números atómicos que le corresponden a cada uno de los elementos químicos que vamos a ir encontrando, ¿cierto? Ese es con respecto a la clasificación de los elementos químicos. Bien, pero ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Una tabla periódica moderna, ¿cierto? La tabla periódica moderna claramente me dice, ¿qué cosa? Que está constituida por dos bloques diferentes. Uno que son los grupos y otros que son los periodos. Lo que ya lo decíamos, ¿no? Anteriormente de Henry Moseley y tomando como base el modelo de Dmitri Mendeleev, ¿ya? Por ejemplo, los grupos. ¿Cómo señala? A ver, las flechas son hacia abajo. Todos los grupos están hacia abajo, en forma vertical. Todos están en forma vertical. En cambio, los periodos están ¿en qué? En forma horizontal, ¿cierto? Los periodos están en forma horizontal. Todos están en forma horizontal. En forma horizontal. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Periodos horizontales, filas horizontales. No se olviden. Grupos, columnas verticales. Columnas verticales. Ahora, ¿cómo está disgregado? Vamos a ir por partes, chicos. Por partes, para ir conociéndolo. Nadie nos apura. ¿Ya? Aquí. Primero vamos con los periodos. ¿Qué datos tenemos de los periodos? ¿Qué datos tenemos de los periodos? Miren, usted de hecho que tiene que tener su tabla periódica, porque yo ya les había pedido anteriormente la tabla periódica, ¿cierto? Los periodos claramente dice acá, ve, la flecha lo señala. La flecha lo señala. Están distribuidos de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, ahí. Periodo número 1. Mire, el periodo número 1. ¿Qué elemento va aquí? ¿Qué elemento ubicamos acá? ¿Qué elemento es el número? En el periodo 1, ¿qué elemento hay? ¿Qué elemento será este? El hidrógeno, su símbolo es este acá, ¿cierto? Como ya no hay más, nos vamos hasta el otro extremo, porque están por colores. ¿Quién será? Este señor de acá es otro gas, es un gas, ¿cierto? El helio. El helio. Si yo pongo la H nada más, va a ser igual que el hidrógeno, por eso lo diferencio con la E. Helio, He. Ya no hay más ahí. ¿Cuántos elementos químicos tiene el periodo 1? Solo tiene 2 elementos químicos, ¿cierto? En el caso del periodo 2, ¿qué elemento químico va aquí? Litio, excelente. ¿Quién va aquí? En el número 2. ¿Quién va? Berilio, excelente, berilio. ¿Quién va en este extremo? Porque ya no hay más. Vámonos al otro extremo. El famoso boro, ¿cierto? ¿Quién sigue después del boro? Carbono. Después del carbono, ¿quién sigue después del carbono? Nitrógeno, ¿cierto? Después del nitrógeno, oxígeno, ¿cierto? Oxígeno. Después del oxígeno, el famoso flúor, y después del flúor sigue el neón. ¿Cuántos elementos químicos tiene el periodo 2? ¿Cuántos elementos químicos tiene el periodo 2? Solamente tiene 8. ¿Se da cuenta? El periodo 3, ¿con quién empieza? El periodo 3, ¿con quién empieza? Con sodio, muy bien, Na. ¿Continúa quién? Magnesio, Mg, ¿cierto? Luego nos vamos al otro extremo
Y nos vamos con el aluminio. Luego del aluminio, ¿quién sigue? El silicio. Luego del silicio sigue ¿quién? El fósforo. Después del fósforo sigue el azufre. Luego el cloro. Y por último, el argón. Ahí miren. ¿Cuántos elementos químicos tiene el periodo 3? También tiene 8, ¿se da cuenta? Entonces son periodos que nosotros le llamamos periodos cortos. Al periodo 1, periodo 2 y periodos 3 son periodos cortos porque tienen entre 2 y 8 elementos químicos. Pero la tabla periódica no termina en el periodo 3, ¿cierto? Todavía tenemos más elementos químicos, que van a ir aumentando su capacidad electrónica, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, ¿con quién empieza el periodo 4? Potasio, excelente, potasio. ¿Quién sigue después del potasio? El calcio, rico para los huesitos, ¿cierto? Después, ¿quién sigue? El escandio. Después del escandio, ¿quién sigue? Después del escandio sigue el titanio. Después del titanio, ¿quién sigue? Vanadio, ¿cierto? Después sigue el cromo. Después, ¿quién sigue? El manganeso. Después del manganeso sigue el famoso hierro. Ahí. Después del hierro sigue ¿quién? Cobalto. Después de cobalto, el famoso níquel. Metales todos. Después del níquel sigue el cobre. Después del cobre sigue el zinc. Después del zinc sigue el famoso galio. Después sigue germanio. Después de germanio, ¿quién sigue? Ah, ya, muy bien. Después sigue, muy bien, después sigue, claro que sí, bromo. Y por último sigue el criptón, ¿cierto? ¿Cuántos elementos químicos hay en el periodo 4? 18, mira, ¿se da cuenta? 18. Entonces en el periodo 5 también hay 18, ¿cierto? En el periodo 5 también hay 18, ¿no? En el periodo 5 también hay 18. ¿Cómo se les denomina? Evidentemente ya no son periodos cortos. Ya no son periodos cortos, son periodos largos porque tienen 18 cada uno. Ya, 18 cada uno. Pero no termina ahí. También tenemos a los demasiado largos. A los largos, ¿cierto? El periodo 6 no termina acá. El periodo 6 termina aquí, miren. Hay dos filas correspondientes al número 6. Dos filas correspondientes al número 6. ¿Cuál es el primer elemento del periodo 6? El primer elemento del periodo 6. Periodo 6, cesio. Muy bien, cesio. Muy bien. El periodo 6. ¿Cuál es el primer elemento del periodo 7? Del periodo 7. Francio. Muy bien. Ahora sí. Evidentemente el periodo 6 y el periodo 7 son extremadamente largos, ¿no? Son extremadamente largos porque se le llama extra largo. ¿Y por qué se le llama extra largo? ¿Se dan cuenta? Miren, ¿ah? ¿Qué tenemos acá? En el periodo 6 corresponde también a los lantanos. Los lantanos. ¿Dónde empiezan? Aquí. Aquí y continúa todo hasta acá, ¿cierto? ¿Cuántos elementos hay? Empieza en el lantano y termina en el lutecio. Son 32 elementos. Aquí está el lutecio. Son 32 elementos. Son 32. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Los actínidos. Los actínidos que están aquí. Aquí. Aquí están los actínidos y los lantanos. ¿Ya? Los actínidos están en el periodo 7. En el periodo 7. ¿Y cuántos elementos tienen? Solamente tienen 26. Solamente tienen 26. Hasta aquí, hasta el 112. Hasta el 112. ¿Ya? Hasta el 112 porque falta el resto. Los elementos químicos que están después del 112, todavía les falta conocer algunas características propias que la ciencia todavía no nos los proporciona.
De manera que son elementos todavía incompletos, todavía incompletos. Por eso es que se le llama aquí, por ejemplo, los lantánidos que son en el periodo 6, 32 elementos completos. El periodo 7, que están los actínidos, se le llama incompletos porque solamente tiene 26 elementos. El resto de los elementos que están ahí, desde el 113, 114, 115, 116, 117, 118, ellos les falta algunos datos puntuales dar a conocer a la ciencia. ¿Está bien? Eso es con respecto a los periodos en la tabla periódica, a los periodos, ¿ya? ¿Qué más tenemos? La tabla periódica no solamente periodos, no es solamente periodos. También tenemos las familias, las famosas familias dentro de la tabla periódica, ¿no? Grupos o familias, grupos o familias. Muy conocidos. ¿Qué son las familias? Dice, son columnas verticales, significa que van hacia abajo, ¿no? Si son verticales, van hacia abajo. De la ley periódica, ¿cierto? ¿Cuántos grupos tenemos? Tenemos 18 grupos. 18 grupos, divididos en grupos A y grupos B. Acuérdense bien, son 18 columnas, dividido en 8 grupos. Profe, pero si son 8 grupos A y 8 grupos B, entonces serían 16 columnas, pero usted dice que hay 18 familias. ¿Dónde están las otras dos restantes? Eso lo vamos a ir ubicando en qué familia hay 3 columnas. Hay una familia que tiene 3 columnas, ¿ya? Bien, ¿qué más tenemos? La primera columna, vamos a hablar de la columna de la familia A. La familia A. Muy representativo, conocido como 1A. Así ve, 1 en romano, 1A. Como son columnas, van todos en forma vertical. ¿Quiénes son los elementos que están en la columna 1A? A ver, tengo que mirar mi tabla en forma vertical. Tengo que mirar mi tabla en forma vertical. Los metales alcalinos, excepto el primero. El primero es el hidrógeno, ¿cierto? ¿Quién es el segundo? ¿Quién es el segundo de la familia de los alcalinos? El litio, muy bien. ¿Quién es el tercero? El tercero es el sodio, ¿cierto? ¿Quién es el cuarto? ¿Quién es el cuarto? El potasio, muy bien. ¿Quién es el quinto? ¿Quién es el quinto? El rubidio, ¿cierto? El rubidio. ¿Quién es el sexto? El sexto es el cesio. Y el séptimo es el francio, ¿cierto? Es el francio. ¿Se da cuenta? La familia 1A, conocido como los metales alcalinos representativos, está en esa en esa columna. ¿Qué más tenemos de grupos? Grupo, este es el grupo 2A. 2 en romano, ¿ve? 2A. ¿Cómo se les llama? A la familia 2A se le llama metales alcalinos térreos, muy conocidos también, ¿ya? Excelente, metales alcalinos térreos, muy conocidos. ¿Con quién empieza? ¿Cuál es el primer metal alcalino? El berilio, ¿cierto? El berilio, muy bien, el berilio. Y el último es el radio, ¿no? Y el último es el radio. Excelente. Pero ahí nomás no termina, porque son 8 columnas que corresponden a la familia A. ¿Quién es el otro A? Miren, ¿eh? ¿Quién es el otro A? Los metales térreos. Los metales térreos. ¿Ya? Aquí es 3 en romano, 3 en romano A. 3 en romano A. ¿Quién es el primer elemento térreo? En la familia del boroide también le llaman, el boro, muy bien. Muy conocido como la familia del boro o los boroides. Metales térreos, boroides o la familia del boro. Todos los que están debajo del boro son su familia. ¿Por qué? Porque tienen los mismos elementos químicos en su último nivel o subnivel. ¿Ya? Estamos en el 3A. Estamos en el 3A. Después del 3A, evidentemente viene número 4A. 4A, la familia de las A, carbonoides. ¿Por qué le llamamos carbonoides? Porque evidentemente tiene al carbono como médula central, ¿cierto? La familia del carbono está en el 4A. 4A, acuérdense bien. ¿Qué más tenemos acá?
La familia del nitrógeno, los nitrogenoides. La familia del nitrógeno, ¿qué grupo es? Grupo 5A, acuérdense bien. La familia del nitrógeno es 5A. Y todos los que están debajo del nitrógeno, como el fósforo, como el arsénico, el estaño, el bismuto, todos ellos son 5A. ¿Qué más tenemos? La familia del oxígeno, calcógenos, la familia del oxígeno. ¿Qué grupo es? 6A. 6A. Este es el elemento oxígeno como número 1, ¿ya? Luego viene la familia de los halógenos, la familia de los halógenos. ¿Con quién empieza la familia de los halógenos? Con el flúor, ¿cierto? Empieza con el flúor. Número de familia es 7A. ¿Ven? Hasta ahí van 7 columnas que corresponden a la familia A, al grupo A. Evidentemente me falta la última familia, la familia de los gases nobles. Los gases nobles, les decía yo, los gases nobles son porque están estables, son estables electrónicamente. Todos los elementos que están fuera de los gases nobles, todos los elementos que están fuera de los gases nobles son inestables electrónicamente. El único que es estable es esto, por eso le llaman gases nobles, porque tienen estabilidad electrónica, ¿está bien? Y se le conoce como la familia del 8A, denominado gases nobles. Ahí tenemos las 8 columnas que corresponden a la familia de las A. Empezando con el helio, muy bien, empieza con el helio. Empieza con el helio. El elemento número 1 de la familia de los gases nobles es el helio. Excelente, es el helio. Pero la tabla periódica no está así. Ustedes ven, ¿qué nos falta? ¿Qué familia nos falta ahora? ¿Qué familia nos falta conocer? Tenemos conocimiento de 8. Ahora nos falta la familia B. Excelente, nos falta la familia B. La familia B, ¿cierto? Y en la familia B tenemos todo este bloque. Todo este bloque. La familia del escandio, la familia del titanio, la familia del vanadio, la familia del cromo, la familia del manganeso, del hierro, del cobalto, del níquel, del cobre y del zinc. ¿Por qué razón? Porque todos ellos están en la primera, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, el escandio. Aquí está el escandio, ¿cierto? Es el número 1 en este caso. La familia del titanio es que está aquí, ¿cierto? La familia del vanadio está aquí. La familia del cromo está aquí. La familia del manganeso está aquí. La familia del hierro está aquí. ¿Se da cuenta? La familia del cobalto está aquí. Todos los que están debajo de cada uno de ellos son su familia por la distribución electrónica que tienen ellos. La familia del níquel está aquí. La familia del cobre está aquí. Y la familia del zinc está aquí. ¿Se da cuenta cómo lo tenemos ubicados a todos? Cada uno de ellos tiene su familia. Todos los que están debajo de cada uno de ellos corresponden a un grupo especial, pero de la familia B. ¿Cuál será el 1B en este caso? ¿Cuál de ellos será el 1B? A ver, ¿cuál de ellos corresponderá el 1B? A ver, claro, claro, si aquí es el 3A, entonces el 1B es aquí, miren chicos, 1B es aquí, 1B es aquí. ¿Quién es el cobre? Ahí. El 2B es aquí. ¿Con quién empieza? Con el zinc. Entonces, este señor de acá, el escandio, ¿qué familia es? ¿Qué familia será el escandio? Y todos los que están debajo. Excelente. La familia 3B. El escandio es 3B y todos los que están debajo. Por lo tanto, el titanio es 4B, ¿cierto? Muy bien. El vanadio es 5B. El cromo es 6B, ¿cierto? Y el manganeso es 7B. 7B. Ahora, tenemos 3 columnas libres. 3 columnas libres. Las 3 columnas libres son 8,
8B. Son metales especiales. Son metales especiales, ¿ya? La familia del 8B tiene 3 columnas libres. Y en la parte de abajo tenemos los lantánidos y los actínidos. Los lantánidos y los actínidos, llamados tierras raras, chicos, ellos en los dos casos corresponden a la familia B. Los dos casos corresponden a la familia B. Profesor, ¿y por qué se le llama B, A? ¿Y por qué se ubican estos elementos químicos en diferentes lugares? Evidentemente, ¿por qué? Porque son de acuerdo a dónde están ubicados sus últimos electrones de valencia. ¿Dónde están? Si están en la S, si están en la P, si están en la D o si están en la F. Dependiendo mucho de eso, nos va a ubicar en qué parte de la tabla periódica debe de corresponder. Eso lo vamos a ver la próxima sesión. Si a ti te dice un elemento X, ubíquelo en la tabla periódica, ¿cómo debes de hacer para poderlos ubicar correctamente? Bien, correctamente, ¿ya? Muy bien, jovencitos. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Esta pantalla que termina por ahora nuestra sesión. Es importante que usted haya participado en la sesión y comente durante la clase y en todo lo que concierne a lo que significa la tabla periódica. Muy bien, la tabla periódica.